Bien, ahora vamos a ver lo que son las combinación de elementos pasivos para corriente directa. Recuerden que esto sigue siendo parte del repaso. Si queremos hablar de elementos pasivos nos podemos referir a la resistencia, a la bobina y al capacitor. Justamente estos dos últimos tienen un comportamiento distinto para corriente alterna que para corriente directa. En corriente directa la bobina funciona como circuito cerrado o como cortocircuito y el capacitor funciona como circuito abierto. Por lo tanto, vamos a ver solamente lo que es la funcionalidad de la resistencia, que es justamente la que nos sirve para corriente directa. Vamos a tomar ahora como ejemplo un circuito eléctrico. Tenemos un tablero el cual está conectado con dos paradas de emergencia y estos están conectados en serie justamente con una máquina. Ahora, ¿qué pasaría si la máquina empieza a fallar o presentar algún problema? Lo único que se hace es abrir el circuito por medio de una de los golpes de emergencia. Entonces el circuito, como podemos ver, queda abierto y la corriente llegará solamente hasta acá y no continuará cerrando el circuito. Por lo tanto, esta máquina queda justamente en desuso o apagada. Ahora vamos a ver cómo se asocian las resistencias que se encuentran en serie. Supongamos esta rama de un circuito en la que tenemos tres resistencias, R1, R2, R3. Vamos a suponer los nudos A, nudo X, nudo Y y nudo B, y la corriente, por la primera ley de Kirchhoff, vemos que la corriente es la misma para todas las ramas, porque llega un nudo y no tiene para dónde irse, entonces sigue el camino que tiene preestablecido. Por ley de Ohm tenemos que el voltaje entre A y X es igual a la corriente que pasa por esa resistencia multiplicada la resistencia. Lo mismo ocurre para la R2, o sea, el voltaje entre X y Y va a ser igual a corriente por R2, y el voltaje entre Y y el punto B tiene que ser igual a corriente por resistencia 3. Ahora, por la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que el voltaje entre A y B es igual a la suma de cada uno de los voltajes de la resistencia. Por lo tanto, si reemplazamos este valor de acá por este valor de acá, vamos a obtener esta parte. Hacemos lo mismo con los otros dos valores y obtenemos esta fórmula. Como podemos ver acá, tenemos el valor de la corriente como factor común. Lo sacamos para afuera como factor común y ahora si lo pasamos dividiendo vamos a obtener esta expresión. Ahora tenemos que tener en cuenta que justamente esta expresión es la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente en este caso va a ser igual a la suma de tres resistencias. Justamente va a estar expresada por esta fórmula final. Ahora vamos a ver lo que son las resistencias en paralelo. Para ello vamos a suponer un circuito que ustedes ya vieron en la materia de electricidad, en la parte de taller. Vamos a suponer que salimos del tablero, nos vamos a la llave y ahí cada uno de los receptáculos o focos va a tener una tensión total de 220. Ahora, si yo enciendo las luces, voy a notar que cada una encenderá con la misma intensidad, ya que ambas cuentan con 220 voltios. ¿Qué pasa si ahora falla una de las dos lámparas? El circuito quedará abierto, sin embargo la otra sigue prestando servicio. Esa es la diferencia que hay entre un circuito en serie y uno en paralelo. Ahora veremos la expresión matemática para una combinación en paralelo. Como podemos ver, el voltaje entre A y B para las tres resistencias es el mismo. Lo único que me va a variar va a ser la corriente que llegará a este nudo, se abrirá en tres. En este caso se juntarán esas tres corrientes y volverá a ser la misma corriente total. Pero podemos ver que cada una de las ramas llevará un valor de corriente diferente. ¿Cuánto vale esa corriente? Por la ley de Ohm vale voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente que vaya por acá va a ser el voltaje entre A y B dividido resistencia 1. La corriente que vaya por acá va a ser voltaje entre A y B dividido resistencia 2, y así sucesivamente en el caso de que tenga más resistencia. En este caso solamente cuento con 3. Ahora,
que es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff, que la corriente es igual a la suma de esas tres corrientes. O sea, esta I total va a ser igual a I1 más I2 más I3, que es un poco lógico. Entonces ahora hacemos igual que en la parte de serie, vamos a reemplazar este valor por este valor y obtenemos esta nueva fórmula, haciéndolo sucesivamente con I1, I2, I3. Si ahora prestamos un poco de atención, podemos sacar el voltaje entre A y B con un factor común y nos quedaría esto. Si ahora el voltaje entre A y B lo paso dividiendo, me va a quedar esta fórmula de acá. Si ahora yo supongo, no supongo, sino que conozco que el voltaje entre A y B es igual a I por resistencia equivalente, entonces I sobre voltaje en AB va a ser igual a 1 dividido resistencia equivalente, que es justamente lo que me queda acá. Por lo tanto tenemos que esto que está aquí es exactamente lo mismo que 1 sobre resistencia equivalente. Reemplazando eso, vamos a tener que la fórmula total para encontrar cuánto vale una resistencia equivalente es esta de acá. Ahora vamos a analizar el caso en el que solamente tenga dos resistencias en paralelo. Para ese caso en particular, el desarrollo matemático que tengo es este, por lo que la fórmula total de el R equivalente va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto es solo para dos resistencias. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Vamos a tomar que tenemos una R1 de 4 ohm y una R2 también de 4 ohm y necesitamos encontrar la resistencia equivalente de este circuito. Entonces ahora vamos a usar esta fórmula que acabamos de encontrar. Por lo tanto me queda R1 por R2 sobre R1 más R2. Si reemplazo los valores voy a tener 4 por 4, 16 ohm cuadrado, porque la unidad queda multiplicada, dividido 4 ohm más 4 ohm, que me queda 8 ohm. 16 ohm cuadrado dividido 8 ohm me va a dar 2 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente es de 2 ohm para este caso en particular. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y ya le estaré pasando lo que son las actividades.